Muy bienvenidos mis hermanos, un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes en este día y muchas bendiciones. También queremos saludar a todos aquellos quienes nos miran por primera vez y también agradecer a Dios por esta oportunidad de seguir compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. El día de hoy, mis queridos hermanos y amigos, nuestro mensaje lleva por título No se turbe vuestro corazón. Y este mensaje pues se encuentra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, verso 1 al 6. Así que acompáñenme con la lectura y podamos juntos leer lo que dice la Sagrada Escritura. San Juan 14, 1 al 6 dice de la siguiente manera: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bendito Padre, llamado Salvador Jesucristo, te damos las gracias por permitirnos acercarnos al trono de tu gracia. En esta oportunidad, querido Dios, para poder compartir tu palabra y que ésta, querido Dios, pueda ser un mensaje de consuelo y esperanza para todos aquellos quienes quizás hoy, mi querido Dios, están viviendo tiempos difíciles. Y querido Dios, solo en tu palabra encontramos el verdadero consuelo para nuestras almas afligidas. Que podamos, Señor, a través de tu palabra encontrar esa paz y esa esperanza para nuestras vidas, sabiendo, querido Dios, que tú has dejado maravillosas promesas y que tú también prometiste, Señor, nunca desampararnos, sino que estarías con nosotros hasta el fin de nuestros días. Padre bendito, en esta noche y en este día, Señor, que quizás algunos nos escuchan en alguna parte del mundo, Señor, tú puedas bendecir este mensaje y este sea de edificación para todos aquellos quienes nos ven y escuchan a través de este medio. Gracias, Jesús, puedas tú utilizarme a mí, Señor, como instrumento y tu palabra pueda ser proclamada conforme a tu voluntad. En tu nombre te lo pido, amado Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, eh, podemos hablar ah, en este día y anunciar esta palabra con mucho entusiasmo y con mucha alegría, a pesar que hoy vivimos tiempos difíciles y no somos ajenos a ello, ya que hoy mismo nuestra sociedad y la humanidad en general está pasando por situaciones muy difíciles. Muchos quizás ya han perdido esta batalla de esta enfermedad que hoy está azotando al mundo entero. Para nosotros, desde aquí, desde nuestra ciudad, seguramente también son tiempos difíciles, pero desde aquí yo quiero en este día hablar a todos mis hermanos de nuestras congregaciones, a que podamos fortalecernos en el Señor y sobre todo aprender a confiar en su palabra. Lo que hoy acabamos de leer en este pasaje nos dice el texto: no se turbe vuestro corazón. Lo primero que hemos visto en este pasaje es que el Señor está dirigiéndose a sus discípulos. Y quizás para poder entender un poco este pasaje,
es quizás echar una mirada al capítulo 13 de este mismo libro, y allí nos encontramos a Jesús anunciando acerca de la traición de uno de sus discípulos, como también vemos ahí cómo el Señor también les anunciaría que Él estaba pronto a irse y que donde Él iba no lo podían seguir. Asimismo también en este contexto vemos que el Señor anuncia que Pedro lo negaría por 3 veces antes de que el gallo cantara. En fin, son situaciones que obviamente causaron confusión y tristeza en el corazón de los discípulos del Señor. Y es por eso que muchos de ellos se encontraban quizás perturbados. Y es por eso que el Señor ahora, como un Dios amoroso, ofrece palabras de consuelo a sus discípulos. Y dice la siguiente frase: no se turbe vuestro corazón. Queridos hermanos y amigos, hoy mismo el mundo necesita estas palabras. Como dije, hoy quizás muchos, hablando de creyentes, han perdido esta batalla. Algunos tal vez han perdido a un ser querido. Algunos se han quedado huérfanos, niños. Hay mucha situación de tristeza y dolor hoy mismo en los creyentes, y peor aún también si hablamos de personas que todavía no conocen al Señor y no han recibido a Jesús como su Salvador. Pero vemos en las Escrituras que el Señor siempre se manifiesta como un Dios de amor, consolando a su pueblo y a su gente. Uno de los ejemplos es que en este mismo capítulo, en el verso 18, nos dice el Señor que no nos dejará huérfanos, es decir, no nos va a desamparar. Son promesas que el Señor nos ha hecho para todos los creyentes, y en este día podemos confiar justamente en las promesas que el Señor nos ha dado. Pero si vamos un poquito más allá, al capítulo 16, y podemos ver allí en el versículo 33, lo que el Señor también nos deja como una promesa que nos ayuda a reconfortarnos espiritualmente. Dice el verso 33 del capítulo 16: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis hermanos, lo que Jesús habla es que solamente en Él podemos encontrar la paz. Hoy vemos que el mundo anda angustiado y afligido. ¿Por qué? Porque no tienen la paz que solamente Dios nos puede ofrecer. Él dice a sus discípulos: en el mundo tendrán aflicciones. Y esto va justamente para todos aquellos quienes anuncian el Evangelio y proclaman la palabra, tratando de engañar a muchos y diciéndoles que una vida con Cristo es una vida sin dolores, sin tristezas, sin penas. Pero no es lo que el Señor dice, sino más bien nos dice que en este mundo en el cual nosotros vivimos, aunque no somos parte de este mundo, pero vivimos aquí, dice que tendremos aflicciones. Pero hay algo que también nos llama a hacer el Señor. Y dice: confiad. Esto es quizá lo más difícil que todo creyente, y aún aquellos quienes afirman estar espiritualmente fuertes, son quienes en momentos difíciles pierden la esperanza y la confianza en su Creador, porque no depositan la confianza en aquel que solamente puede darles la paz. Como dije, hoy el hombre siempre anda de espaldas a Dios porque no busca las cosas espirituales. El hombre siempre se afana por las cosas materiales. Su mirada, sus deseos y todo lo que planea para sí están puestas en este mundo, pero no tienen la mirada en Cristo, ni mucho menos en el Padre y en el Creador. Por eso es que andan turbados, afligidos. ¿Por qué?
porque han decidido vivir sin Dios y en este mundo solamente nos ofrece tristeza, dolor. Aunque el hombre pretenda querer hacer las cosas bien y mejorar la vida en este mundo, sin embargo, vemos a través de los resultados y los años que solamente estamos destruyendo nuestro planeta y aún más nos estamos autodestruyendo solos. En esa situación está el hombre. Por eso es que este mundo no es un mundo el cual nos puede ofrecer la paz y la tranquilidad, sino, como dice el Señor, en este mundo solo tenemos aflicciones, pero Él nos llama y nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Cristo, el Hijo de Dios, Él fue capaz de vencer no solamente a este mundo, sino, como también dice las Escrituras, Él ha vencido a la muerte y a Satanás, al pecado. Cristo pudo hacer lo que tú y yo no pudimos hacer. Él, justamente padeciendo por los justos, entregando su vida por todos los hombres. Entonces este es el Dios que hoy nos llama y nos consuela con su palabra, con sus promesas, para que tú, mi hermano, que hoy tal vez estás escuchando justamente esta palabra, puedas aferrarte a sus promesas y confiar y creer en lo que ellas dicen. En el verso 2 de nuestro texto dice el Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Miren qué maravillosa promesa que nos hace el Señor. Nuestra mente no puede entender cómo será la casa del Padre. Muchos podemos imaginar cómo podrá ser este lugar. Quisiéramos imaginarnos, pero nuestra mente es tan finita que no podemos entender las cosas espirituales. El Señor Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es decir, está hablando de un lugar específico, un lugar seguro que Él ofrece para todos aquellos quienes venzan a este mundo y caminen con Cristo hasta la posteridad, pues un día llegaremos a aquella casa celestial. Como les dije, usted y yo no podemos imaginar esto. Quisiéramos hacerlo con nuestra mente, pero es imposible imaginar. El hombre quiere solamente hacer sus lugares, sus moradas en esta tierra, pero muchos de los profetas escribieron y anunciaron y dejaron como enseñanza de que tenemos una morada en los cielos. ¿Cómo es entonces la casa de Dios? Primeramente debemos decir que es un lugar para los creyentes. Es un lugar seguro para los tesoros. Vamos a ver lo que dice el libro de Mateo en el capítulo 6 y en el verso 20. Nos va a decir allí el Señor cómo es la vida entonces de nosotros, o cómo es hacer tesoros. Mateo 6, 19 y 20 nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mis hermanos, mis amigos, como dije, los seres humanos tenemos tanto arraigo a este mundo y es aquí donde hemos puesto nuestra mirada, es aquí donde edificamos casas, es aquí donde construimos mansiones y juntamos tesoros. Pero un día todo esto serán perecederos, porque un día tendremos que partir y no llevaremos nada de esto. El Señor nos invita a hacer tesoros en el cielo, allí donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan.
es decir, tesoros que solamente se pueden conseguir y hacer justamente con la comunión con nuestro Padre. Por medio de su palabra podemos nosotros hacer un tesoro que es un tesoro eterno, el cual nos dará muchas bendiciones, cosas más maravillosas y hermosas que las que podemos ver en este mundo. En otra parte de las Escrituras dice que en este mundo todas las cosas son perecederos, pero allá en los cielos son eternos. Entonces, poned la mira, como dice el apóstol Pablo, en las cosas de arriba, en las cosas de los cielos, y no de las que están en la tierra. Mis hermanos, podamos hacer tesoros en el cielo, buscando a Jesús en su palabra y teniendo esta comunión y esta vivencia diaria con nuestro Salvador y con nuestro Redentor. Esto es lo que nos ofrece la morada celestial. Es un lugar seguro para nuestros tesoros y así no pongamos nuestra confianza en las cosas de este mundo. También nos dice las Escrituras que es un lugar construido por el propio Dios. Esto nos dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, verso 1, dice allí: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Quién construyó esto? Nuestro propio Señor. A esto nos invita el Señor, a una morada celestial hecha por Él misma. Cuando el Señor Jesús dice: voy, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy pues a prepararle un lugar para vosotros. Él mismo está preparando un lugar para ti y para mí, mi querido hermano. Si tú vives confiando en sus promesas y confiando en Jesús como tu Salvador, entonces tienes la seguridad de que un día estarás en su presencia. Algo más nos dice acerca de esta morada celestial, y aquí podemos ver, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, nos dice que tenemos allí un registro, un archivo donde está escrito el nombre de todos los santos. Miremos lo que dice Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Como les dije, hay un registro donde está tu nombre. No te alegres por las cosas que puedas hacer en este mundo. Tal vez eres un excelente maestro, un excelente predicador, un excelente diácono. En la vida espiritual tal vez eres una persona muy importante dentro de tu iglesia. El Señor dice: no te goces por esas cosas, sino más bien alégrate de que tu nombre esté escrito allá en los cielos. Querido hermano, es ahí donde tenemos que poner nuestra mirada, en las cosas de la mansión celestial, es decir, lo que nos ofrece la morada celestial. ¿Qué obtenemos allá? El apóstol Pablo nos dice en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 3 y en el verso 20, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía, nuestra estancia, nuestra residencia no está en la tierra, sino más bien en los cielos, y donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, allá tenemos una esperanza eterna, una residencia que será para siempre. Allí también recibiremos una herencia gloriosa, como lo dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 1, verso 4.
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice. ¿Para quiénes? Para los creyentes, para todos aquellos quienes han puesto su confianza en Cristo Jesús. Estas son las cosas que encontramos en la morada celestial. Allí tenemos nuestro lugar que el propio Jesús, nuestro Señor y Salvador, está preparando para toda su gente, para todos aquellos que han confiado y han depositado su fe en Él. Y vemos ahora, si volvemos nuevamente a nuestro texto y ahora vamos al verso 3 del capítulo 14, y allí leemos lo que dice, por ejemplo, este pasaje nos dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto nos habla de la segunda venida de nuestro Señor. Todos los creyentes sabemos que un día el Señor vendrá, pero aquella venida será una venida ya no para ofrecer su gracia y su perdón, porque el tiempo de gracia, el tiempo de misericordia para con los hombres se habrá terminado. Hoy vivimos en el tiempo de gracia. Hoy es el tiempo en que los hombres pueden proceder al arrepentimiento y acercarse a su Creador y al Salvador. Este es el tiempo, mi amigo, mi hermano, en que tú y yo tenemos que acercarnos a Jesús. Hay una segunda venida que, como pueblo de Dios, como un pueblo que espera con mucha esperanza aquella venida, aquel día será el día del juicio final. Es la promesa que el Señor nos hace en este pasaje. Por eso dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquel día los creyentes serán llevados con Él. Resucitarán los que murieron en Cristo, y todos aquellos que en este mundo permanezcan todavía con vida, también serán llevados con Él. Este será el día de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús viniendo por los suyos y a la vez también viniendo con la espada para juzgar a todo aquel que lo ha rechazado, a todo aquel que no ha querido escuchar su voz. Ese es el tiempo del juicio final, mis queridos amigos y hermanos. Entonces, nosotros sabemos que el Señor vendrá, aunque no sabemos la hora ni el día, pero sabemos que Él vendrá como ladrón en la noche, lo que nos hace ver que debemos estar preparados. Debemos estar siempre alertas, esperando con mucha seguridad y sobre todo con mucha alegría el día del Señor, cuando Él venga en su segunda venida. Y volviendo a nuestro texto, dice el verso 4: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Mis queridos hermanos, quisiera que vayamos ahora al libro de Hebreos, y allá vamos a ver en el capítulo 10 y en el verso 19 al 20 leemos: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne. Jesús es el camino para entrar a la presencia de Dios. Él es el que nos conduce hacia el Padre Celestial. Él es el medio por el cual nosotros podemos llegar a nuestro amado Creador, a nuestro amado Padre Celestial, solamente a través de Cristo. No hay otro medio, no hay otra forma de llegar a Dios, sino solamente a través de Cristo. Y como bien lo dice aquí el autor del libro de los Hebreos, dice: Él
nos abrió la puerta, Él nos dio esa entrada al lugar santísimo. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo por medio de su sangre. Así, de esa manera, Él nos dio este acceso al Padre. Pero volviendo a nuestro texto, y allá nos vamos a ver ahora con un hombre que nos llama la atención porque es un discípulo del Señor. Y la pregunta de este es algo que de verdad nos inquieta, pero que a la vez nos deja una enseñanza valiosa a todos los creyentes. Verso 4-5 nos dice: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mis hermanos, Tomás es uno de los 12 discípulos del Señor. Y este hombre tiene como característica de ser una persona lenta para entender las cosas espirituales. Es alguien que también se caracteriza por haber estado ausente en muchas ocasiones durante las enseñanzas del Señor. También se le conoce a Tomás como alguien que manifestó su duda como un hombre incrédulo. Recordemos que él dudó de la resurrección de el Señor Jesucristo. Él no quiso creer o no quería creer sin encontrar pruebas palpantes de que Jesucristo realmente había resucitado y que Él era. Como lo vemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 20, verso 25 al 26, allá vemos cómo Tomás muestra su duda acerca de la resurrección del Señor. Pero también hay algo que resaltar en este hombre, y es justamente después de este acontecimiento que él muestra su fe y confiesa y dice: luego de haber puesto las manos en las llagas de su maestro, por fin pudo aceptar y reconocer que Cristo era su Señor y también era su Dios. Así, queridos hermanos, nosotros podemos también identificarnos con este hombre. Muchos, quizás hoy mismo, somos igual de lentos para entender las cosas espirituales, porque siempre estamos en una situación de creer más la mentira que la verdad. Nos es más fácil creer la mentira. Muchas veces dudamos de lo que dice la palabra y de las promesas que Dios tiene para su pueblo y para sus hijos. Y somos así de lentos para entender las cosas espirituales. Y no estamos en la capacidad siquiera de poder acercarnos en este entendimiento y sabiduría hacia nuestro Creador. Somos como Tomás en el sentido también de que nosotros estamos muchas veces ausentes ante el Señor. Y esto sucede porque algunas veces nos ausentamos de la presencia del Señor, dejando de ir a la iglesia, dejando de tener la comunión con el Señor. A veces porque tal vez la familia, el trabajo o cualquier otra situación nos sacaron de nuestro tiempo de comunión con el Señor y desplazamos a Dios de nuestras vidas. Eso significa ser ausente, aunque en el aspecto de Tomás, pues él se veía que en algunas situaciones no se encontraba en las reuniones donde el Señor estaba realizando predicaciones o compartiendo el Evangelio, sino que también en algunos milagros él tampoco estuvo. Y así también como creyentes hoy muchos caminamos así. Una de las maneras para saber que nosotros también estamos ausentes del Señor es cuando, por ejemplo, muchos estamos en la iglesia, sentados ahí, y tal vez fielmente cada fin de semana en un culto, en un estudio. Pero lo cierto es que nuestra mente
está divagando y está pensando en otras cosas. Así está la situación del hombre hoy en día, mis hermanos. Hay muchos hermanos en la iglesia que cuando están en el culto, pues ya están desesperados porque terminan. Algunos se duermen, algunos están cansados, muestran su apatía, muestran su cansancio. Y no hay deseo por escuchar la palabra, no hay deseo de tener esa vivencia con el Señor. Eso también muestra de que estamos ausentes en el Señor. La misma historia que Tomás. Y también todos somos como Tomás porque también dudamos de Dios. Y eso es algo terrible, porque cuando uno empieza a dudar de Dios y de sus promesas, pues entonces la situación del creyente empieza a ser una situación de desesperación, porque muchos empiezan a caer en la incredulidad, pierden la confianza y ya no quieren inclusive acercarse a Dios, ni mucho menos asistir a los cultos. La duda es también un medio por el cual Satanás, así como en la primera pareja humana, sembró la duda en el hombre y en la mujer y hizo que éstos desconfiaran de Dios y empezaran a razonar por sí mismos. Tengamos cuidado, porque todos estos son defectos que Satanás utiliza para alejarnos de la presencia de Dios. Por eso, mis hermanos, lo que vemos en Tomás que nos pueda servir para también nosotros autoexaminarnos y ver cuál es nuestra situación delante de Dios. Mis queridos hermanos, como bien les dije, ojalá pudiéramos ser como Tomás al final de la historia, cuando él pudo poner sus dedos en las llagas de su maestro y ahí por fin fueron abiertos sus ojos espirituales y su corazón estaba ya dispuesto para recibir al Señor y pudo confesar, Señor mío y Dios mío. Todo creyente, yo creo que hoy, en estos tiempos, tiene que justamente pronunciar esas palabras, acercarse de esta manera ante Dios, porque solamente en Él podemos nosotros caminar. Así que entonces vayamos al verso 6 de nuestro texto que hemos leído. Y aquí vamos a encontrar la clave de todo el pasaje para todo creyente atribulado, para todo creyente angustiado y desesperado en estos tiempos, como también para todos aquellos que hoy quizás viven lejos de Dios, apartados, separados de Dios, pero hoy también puedan encontrar, así como Tomás, mostrando en cierta manera su ignorancia, cuando dice que no conocía el camino. Como vemos, el verso 5 nos dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y la respuesta del Señor es una respuesta maravillosa que todos nosotros tenemos que apropiarnos en este tiempo y sobre todo confiar en ello, porque este es el medio por el cual tú y yo podemos alcanzar la eterna salvación. Jesús le dijo, yo soy el camino. Como bien dije, mis hermanos, ya un poco atrás, Jesucristo es el camino, es el medio, es el acceso que nos lleva a la presencia de Dios. Él es el camino. Así que nosotros, por causa de Cristo, tenemos ese acceso a nuestro Padre Celestial. El apóstol Pablo escribió en su libro a los Efesios, en el capítulo 3, verso 12, nos dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Él tenemos la seguridad y el acceso para acercarnos a la presencia de Dios. Cristo entonces es el medio, es el camino por el cual nosotros podemos llegar ante nuestro Creador.
Y aquí mismo también podemos ver que Cristo es la puerta que nos permite llegar justamente a nuestro Padre Celestial. Como dice en el Evangelio, en este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el verso 9, nos dice: yo soy la puerta, dice Jesús. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesucristo es la puerta. Él es el camino, Él es el acceso para llegar al Padre Celestial. ¿Qué más nos dice nuestro texto? Nos dice que Él es el mediador. Él es el único mediador por el cual nosotros también podemos acercarnos ante nuestro Padre. Como tú ya sabes, mi querido hermano, todos nosotros somos hombres pecadores y caídos delante de Dios. Pero para poder acercarnos a Dios necesitamos un mediador, necesitamos un intercesor, alguien que interceda por nosotros para presentarnos ante Dios. El mismo apóstol Pablo nos dice en su primera carta al apóstol Timoteo, en el capítulo 2 y en el verso 5 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador, mi querido hermano. No hay otro más, solamente Cristo. En el libro de los Hechos nos dice que no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente el nombre de Cristo Jesús es el único por el cual todos nosotros podemos llegar a la salvación. Cristo Jesús es el único mediador, el único medio por el cual. El apóstol Juan también, en su primera carta del libro de Juan, nos dice que Él también es nuestro abogado. Qué maravilloso, mis hermanos, tener un mediador, tener un intercesor, tener un abogado ante nuestro Padre. Un defensor, alguien que nos defiende delante de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él es santo y nosotros somos hombres pecadores y caídos. Pero en Cristo Jesús nosotros podemos presentarnos ante Dios. Sin Cristo nadie puede presentarse. Si nadie busca el camino, nadie podrá llegar al Padre. Si nadie entra por la puerta que es Cristo, tampoco podrá llegar al Padre. Y lo maravilloso de esto es que el Señor sigue diciéndonos que Él es la verdad. Cristo Jesús es la verdad. ¿Por qué? Porque Él es el Verbo encarnado, mi hermano, mi amigo. Aquel que se despojó de su gloria, humillándose hasta lo sumo y haciéndose hombre como tú y yo. ¿Para qué? Para que Él pudiera llevar nuestros pecados y clavarlas en la cruz, para que Él pudiera tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. En el capítulo 1 de nuestro libro y en el verso 14 nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo Jesús se despojó de toda su gloria para vivir entre los hombres y así cumplir con toda la ley que tú y yo no pudimos cumplir. Por eso, mi querido hermano y mi amigo, todos nosotros necesitamos solamente acudir a Cristo, reconocer y aceptar lo que Él hizo y apropiarnos de su obra maravillosa y redentora que hizo por todos los hombres. Cristo es la verdad. Él también dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y la verdad consiste en el conocimiento del Padre y del Hijo, en el amor del Padre enviando a su Hijo unigénito a morir por los hombres.
Esa es la verdad. Esa es la única verdad que nos da vida a nosotros. Como vemos en el mismo libro y en el verso 4 del capítulo 1 nos dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cristo es la vida para todos los hombres. Él es la luz de los hombres. Si nosotros no acudimos a Él, entonces no tenemos la vida. En otro pasaje o en su primera carta, el apóstol Juan también nos dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Es decir, Jesús es la vida para todos aquellos quienes han de buscarlo y encontrarán la vida. Y en el capítulo 10 de nuestro libro y en el verso 10 nos habla y nos dice que Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Jesús vino para darnos vida y vida abundante. Todo esto, mi querido hermano y amigo, es justamente la gracia de Dios para con los pecadores. Jesús dijo en el capítulo 11 y el verso 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mi querido hermano y amigo que tal vez estás escuchando o mirando en este momento, quiero animarte a que puedas acercarte a Jesús, a que puedas recibirlo en tu corazón, abrir tu corazón y permitir que Él entre a tu vida. Porque el amor del Padre es infinito. Y aunque hoy te encuentres en momentos de tristeza y aflicción, puedas acercarte a Dios y ver en sus promesas. Y Él te dice a ti, mi hermano, no estés triste, no estés afligido. Si crees en Dios, cree también en mí, porque Él es el que puede darte la salvación. Sin Cristo, todos estamos perdidos. Pero así como Cristo también en sus promesas nos dice que en este mundo tenemos aflicción, pero debemos confiar, porque Él ha vencido al mundo, a la muerte y al pecado. Y nosotros con Cristo somos más que vencedores. Eso dice su palabra. Acércate a Jesús.